Es importante, en las clases de sanidad interior, usted tiene que exteriorizar las dudas, porque ahí es que nos sanamos. Si usted se queda con una duda, esa duda se queda anclada en su alma y no le permite el crecimiento. Por eso tenemos que sacar todas las dudas para que nosotros podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. Que es importante, lo que usted no entienda, no vea, como usted lo pueda conceptualizar, hay un micrófono. Puede hablarlo, preguntarlo, no hay ningún problema. Y tenemos que buscar Biblia, pues mire, Biblia hay. Porque todo tiene que ser enseñado por la Biblia, por la palabra de Dios. El día que alguien le venga con algo diferente, dice la misma palabra, diferente esta palabra, este evangelio, llámele anatema. Esto es importante, así que por favor yo les pido que no se queden con ninguna duda. No importa la pregunta que usted piensa que puede ser tonta, no, es interesante e importante porque se trata de su vida, de la vida de alguien o de su familia. Así que todo aquí es importante. Y esta noche, usando los libros que vamos a estar usando, vamos a estar hablando de lo que significa el poder de la palabra, de maldición y de bendición. Porque las palabras pueden ser de bendición, pero pueden ser de maldición. Puede ser de vida, pero también puede ser de muerte. Y es importante que cada uno de nosotros entienda por qué a veces hablamos lo que no debemos y por qué hacemos las cosas que no deberíamos. Y eso es importante que lo tengamos meridianamente claro para que estemos ubicados en tiempo y espacio y el Espíritu Santo tome dominio en nuestro ser. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo tome dominio, no andamos en obediencia, desfilfarramos el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros, Dios tiene un plan perfecto. Y muchas veces nosotros no conocemos ese plan perfecto porque no intimidamos con Él. Y al no intimidar con Él, pues no sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida y andamos en dimes y diretes, en preocupaciones, gracias, que no deberían de estar ocurriendo. Todo lo contrario, debería mostrar una meta que es la que Dios nos ha dado para que sea nuestro norte en todo momento. ¿Me entienden? Así que es importante que sepamos lo que Dios quiere hacer para nuestra vida, porque a la luz de esa revelación nosotros vamos a tener mayor entendimiento de la palabra y cuando Dios nos da una palabra sabemos qué es lo que Dios quiere darnos. Y eso es importante porque así es que crecemos. No podemos vivir al garete, la vida loca, como dice Ricky Martin. Eso no va para ningún sitio. Amén. Pues vamos a empezar la enseñanza de esta noche usando el libro de Judas 10. Yo también lo voy a buscar porque quiero darle las dos versiones. Yo sé que ustedes tienen Reina Valera, muchos de ustedes, pero otros tienen la King James. De todas maneras, las dos nos sirven. Pero lo importante aquí es aclararlo para poder entender qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Judas 10, lo vamos a buscar ahora todo. Mientras tanto se lo ponen ahí. Judas 10. Es el libro más corto que tiene la Biblia. No sé si ustedes lo saben, Judas 10. Judas 10. ¿Lo tienen ahí? Alguien, pastora, léame usted la Reina Valera. Yo le voy a leer la otra versión que tengo aquí. Y ponme el diagramita de la curva de personalidad. Judas 10. Deja que me pongan el diagramita. Empieza por estos que blasfeman. Para un repaso general, yo sé que ya ustedes se tienen que saber esto de memoria ya. La curva de personalidad, bíblicamente hablando, está representado, ¿verdad? En la parte animal, la parte que es consciente de nosotros, esta es la parte autonómica, esta es la parte consciente en el aquí en ahora donde Dios trabaja, ¿verdad? A través de lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que penetra, que parte el alma y el espíritu y tiene toda intención y pensamiento del corazón. Hebreos 4:12. Y aquí es que Dios trabaja y está en el presente, en el ahora, denominado como el ego. Y está el ser aquí en el ahora, en esta parte central. Entonces, la parte del superego, que es la parte inconsciente, que es la parte almática, donde están nuestras emociones, donde muchas veces no estamos conscientes de estas emociones, pero se reactivan de acuerdo a las circunstancias. Y por eso es que
Cuando no hay conocimiento y dominio del Espíritu Santo, hablamos lo que no debemos, pensamos lo que no deberíamos pensar y hacemos lo que no deberíamos hacer. Por eso es importante entender el mecanismo de función de nuestro propio cuerpo creado por Dios, que está marcado en las tres partes, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la marca de Dios en nosotros está marcada por tres partes, todas. Hasta lo que botamos y respiramos. A ese nivel estamos. Vamos entonces entendiendo este diagrama. ¿Tienen alguna duda del diagrama? ¿No? ¿Estamos claros? Ok, pues vamos entonces a entrar. Judas 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjese todo lo que está diciendo ahí. La otra traducción dice, pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Instinto. El instinto es este que está aquí, la parte animal. Porque esa es la parte que yo le he explicado, que es la parte autonómica de nosotros, que responde a estímulos, pero no los pensamos. Por ejemplo, cuando usted le da ira, coraje, usted da un puño sobre la mesa o gesticula o hace un ademán que refleja su coraje. Pues usted no lo piensa, usted lo hace automático. Porque esa es la parte instintiva, animal, carnal. ¿Estamos aquí? Usted camina, usted no le dice, desperté, abre los ojos. Si no, usted despierta, abre los ojos, automáticamente camina y no le dice, si es derecho, tiene la pierna derecha, si es izquierdo, tiene la pierna izquierda. Usted lo hace automático, porque esa es la parte animal que no es pensada, es la parte autonómica. ¿Sí? Y la parte que está aquí, la parte consciente en el aquí y en el ahora, es la que usted está consciente de lo que usted es. Usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, comprado a precio de sangre. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Amén. Y está la parte inconsciente, que es el superego, que está marcado como el superego, pero realmente es la parte inconsciente, que es nuestra alma, donde están nuestras emociones. Ahí está la ira, el coraje, la alegría, la depresión, etc. Todas esas estados emocionales están en nuestra alma y son activados y manifestados directamente en la parte animal acá. Por ejemplo, para que tengan una idea, muchas personas dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces se condenan. ¿Por qué se condenan? Porque están diciendo que no perdoné nada y por lo tanto toda la imputación de lo que me hicieron en el pasado están vivos en mi recuerdo. Eso crea que se llama un resentimiento. Ese resentimiento, créame, y lo estoy diciendo con toda intención el Señor, lo está diciendo aquí claramente, impide la salvación. Impide la salvación. Si usted se resiente y no ha perdonado su pasado, aún su presente que acaba de pasar, que ya es pasado, impide la salvación. Impide la salvación. O sea, no es salvo. Aunque usted haya creído lo que haya creído, usted no es salvo. ¿Por qué no es salvo? Quiero que razonen esto antes de entrar en esta palabra. ¿Por qué no es salvo? Porque usted está desechando lo que hizo Jesús aquí, donde el fundamento de nosotros, que es en Cristo, está fundamentado en el amor de Cristo, que fue lo que mostró Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él demostró el amor más grande, que era el amor ágape. Entonces, si nosotros no perdonamos, la palabra también te lo dice, tampoco somos acreedores de que Él perdone nuestro pecado. Entonces, nos corremos el chance de que venga el arrebatamiento, que para eso es que estamos preparando la iglesia, y se queden. Porque está en pecado. Está en pecado. Entonces, esto es algo que lo tomamos muy livianamente y no nos damos cuenta. Y tenemos que analizarlo con mucho cuidado, con temor y temblor, porque así es nuestra salvación. Cuando no tenemos ese discernimiento de espíritu, cometemos el error de guardar basura dentro del área que ya Dios nos limpió. Dice la palabra que esa basura del pasado ya Dios le echó al fondo del mar y le puso una tapa porque se olvidó. ¿Qué hacemos nosotros recordando el pasado? Destapando esa basura. Yo siempre le digo, póngase usted un pantalón blanco y revuelque la basura a ver si no se va a manchar. Se va a manchar. El alma es blanca, emblanquecida, limpia. Es resplandeciente. Entonces, cada vez que actuamos de esa manera sin darnos cuenta, nos estamos manchando nosotros mismos. Por eso es importante entender el mecanismo de la acción de nuestro cuerpo en relación al espíritu. Cuando el espíritu comanda,
estas emociones que están aquí son emociones redimidas. Quiere decir, Él ha cambiado el lamento en baile. Entonces la tristeza la pone en gozo. Sí, eso mismo te estoy diciendo. ¿Pero por qué lo hace? Para que nosotros podamos entender que la dinámica activa de nosotros no depende de las circunstancias. No depende, como decía Ricardo, de lo que tengamos, pensamos, hablemos, sino de lo que hace Dios en nosotros y lo que significa Dios. ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué el enemigo ha podido dominar el mundo entero a través de todas las cosas que está haciendo? Porque Satanás conoce esto. Y Satanás ha tenido la habilidad de causar bioterrorismo en la vida de la familia, de las personas en general. Y los ha sometido a la voluntad de él. ¿Entiendes? Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es el enemigo quien se está metiendo en nuestra vida. Y muchas veces teniéndolo todo no tenemos nada. Y si a veces sin tener nada lo tenemos todo. Pero es porque lo estamos mirando a Él y dependemos de Él. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos meridianamente claro. Así que sabiendo esto, que Dios trabaja aquí, en el aquí y en el ahora, el fundamento de nuestra fe tiene que ser expresada continuamente lo que somos. Si somos hijos de Dios, los tales tienen que comportarse como hijos de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar las cosas como Dios las hablaría, como Jesús las hablaría. Tenemos que pensar como Jesús pensaría. Cuando usted entra en esa intimidad con Dios, cuando usted le están diciendo una mentira, Dios le dice, eso no es verdad. Pero no es para que se lo diga en la cara a la persona, es para que ore por ella. Y usted se da cuenta de que el mundo espiritual es más real que el mundo físico, porque como siempre le explico, todo lo que acontece en la tierra ya aconteció en el cielo. Si tomamos dominio del cielo, el mundo terrenal es pan comido. No importa quién se levante a hacer la maldad que haga, no importa los trabajos que tengan de espiritismo, no importa lo que hagan. Si Dios dijo, prevalece. Entonces, eso es una seguridad que el creyente se tiene que anclar continuamente, porque el mundo, cuya naturaleza es caída, va a tratar de mostrarte lo contrario. Pero si tú tienes el panorama perfecto de lo que Dios tiene para tu vida, tú no te vas a dejar amedrentar ni que nadie te robe tu bendición. Y eso es algo que tenemos que tener meridianamente claro. ¿Dónde el enemigo va a empezar a atacar? Pues en la mente. Porque en la mente te va a empezar a decir que eso no es cierto y entonces te va a tocar aquí, almáticamente. Y vamos a tener, en lugar de accionar pensando lo que hacemos, reaccionamos. O sea, no pensamos lo que hacemos y actuamos con actitudes incorrectas. Forma de mirar incorrecta, palabras que no se deben decir, egos hirientes. Y nos hacemos esclavos que del pecado. Cuando el hombre en esa textura entra, o la mujer quien sea, lo que está haciendo es arrojando la maldición, la bendición al zafacón y cogiendo la maldición para su vida. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de naturaleza caída, salud. Hemos sido redimidos por el Señor. Entonces, si somos redimidos, tenemos que andar en la redención, que es el dominio del poder de la resurrección en nosotros. Cristo se tuvo que ir en la resurrección para que enviara otro consolador. Ese consolador en nosotros, que se llama Espíritu Santo, significa el poder de la resurrección en cuerpos redimidos. ¿Estamos aquí? Por eso usted está capacitado para desarrollar un ministerio como Dios quiera. A algunos le dirán, ora por los milagros ocurren. A otros le dirá, ora por los cadáveres, el cadáver se levanta. A otros le dirán, ora por liberación y son libertados. Sanidades, señales, milagros, prodigios y portentos. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios prepara a sus hijos a través del Espíritu Santo para que lo hagan. Oiga esto bien, esto es importante. Cuando usted tiene miedo a no recibir lo que Dios le da, yo quiero que usted analicen. Cuando usted tiene miedo a recibir lo que Dios le da, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está operando el enemigo aquí? En el alma. ¿Por qué? Porque ni siquiera está pensando lo que está ocurriendo, sino que está actuando por una emoción que es negativa, donde Dios no está. ¿Le ha pasado eso a usted? A todos nos pasa. Lo importante es que nos demos cuenta para no repetir el error. Y tengamos los brazos abiertos porque se trata de Dios. Ahora, usted tiene que estar claro que usted está en una iglesia cristocéntrica donde Dios sea el que opere.
¿Por qué hago esta salvación en explicación? Hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, yo lo dije el domingo pasado, porque tuve la revelación y lo confirmé con una llamada. Hablaste con David Diamond. Y me lo dijo, el pueblo de Dios está perdido porque no buscan el rostro de Dios y actúan con el intelecto. Dios no está en el intelecto. Dios no está en los diplomas. Dios no está en iglesias llenas porque sí. Esas son iglesias motivacionales. No, Dios está exactamente en el centro de su palabra. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque lamentablemente mucha gente ha carecido de esta verdad y predican cosas para atraer a la gente y mantenerlos ahí. No. Dios no está en ese tipo de predicación, ni tampoco está en la psicología, ni en la duración. Vamos a la palabra. Mira cómo la misma palabra de Judas te lo dice. Pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. O sea que te funcionan dentro de la función dinámica eclesiástica porque conocen cómo funciona, pero es instinto completamente animal. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Wow! Destruidos. ¿Por qué están siendo destruidos? Porque están usando el conocimiento instintivo animal para mantener una población acorralada sin decirle la verdad y manejarla a idea de hombre. ¿Me está entendiendo? Y esto es lo que estamos viendo no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos y en muchos países, porque no se someten a la obediencia. Y lamentablemente lo que estamos teniendo un montón de situaciones donde las cosas no caminan con el poder de Dios, pero imitan a jugar al Diosito. Entonces es el problema. Y la gente cree que ahí está Dios. Y lo tiene, duérmete nene, duérmete ya, que ahí viene el cuco y te comerá. Viene el arrebatamiento y se van a quedar. Por eso la visión, un letargo. Por eso la visión hace unos domingos atrás que Dios me dio, era cuántas las iglesias se quedaban, porque yo oro todos los días. Y le digo, la iglesia que me pusiste en las manos es la que me va a dar la graduación. Y te digo, la graduación es que todos nos vayamos vivos para el cielo. No hay de otra. Por eso usted ve que nosotros somos tan apegados a la palabra en todo momento. Y así seremos hasta que nos vayamos. Y usted ve las manifestaciones de sanidades, las liberaciones, todas, pero eso lo hace papá. Y su presencia se siente. Yo no sé si el domingo ustedes pudieron sentir el olor fragante del aceite. Ana lo sintió y me lo dijo, yo también lo sentí. Fue exquisito. Eso es Dios para dejar saber que ama a su pueblo y que su presencia está con él. Con nosotros. Bien. Cuando la gente habla lo que no conocen, como dice la palabra, son irracionales, está hablando de egocentrismo. El egocentrismo es algo que el ser humano tiene, como la parte animal que tiene, donde piensa en él, segundo él y tercero él. Entonces no sabe compartir la profundidad de la verdad porque vive en un egocentrismo, valga la redundancia, o una parte egolátrica donde le tiene miedo y ese egocentrismo no lo deja salir del miedo. Por eso en el fondo el egocentrismo es un orgullo no entregado a Dios. Y ese orgullo es lo que no te deja a veces proceder en lo que Dios quiere que haga. Y se manifiesta con miedo. Eso es importante que usted lo pueda visualizar. Eso está aquí en el alma. Esas emociones no redimidas producen en la profundidad la ira, el coraje, la alegría y la depresión. Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene una profunda depresión, es que tiene un resentimiento sin sanar por falta de perdón. ¿Sabe cuando usted sabe que ha perdonado? Cuando usted puede bendecir al enemigo. Cuando usted puede orar por aquel que le ha deseado el mal. Cuando usted puede verlo, aunque le desee el mal, y lo saluda y siga caminando. No digo que se siente con la mesa a comer, porque eso sería algo que está fuera hasta de orden. No nos sentamos en mesa de escarnecedores, ¿verdad? Y entonces eso es importante que lo entendamos. Y usted se tiene que autoexaminar. Yo perdoné. Si yo perdoné, cuando te venga el recuerdo del pasado, tú mira, ¡guac!, lo quita.
fuera, yo soy redimido por la sangre de Cristo, y te quitas eso, porque esa emoción va a entrar en forma de pensamiento y entra en consciente. Pero se hace consciente y toma y cobra vida cuando tú lo verbalizas. Mientras más rápido lo eches para afuera, menos toma porción en tu vida, menos emociones se activan y queda derrotado más rápido el enemigo. ¿Y cómo tú lo haces? Esta parte que está es el superego, que está es el alma, tú la llevas a la voluntad de ¿quién? De papá, del Dios todo creador. Ese es el que tiene dominio sobre nosotros. Porque la parte consciente es el ser aquí en el ahora, lo que somos, hacia dónde vamos, hacia la dirección que Dios me quiere llevar, es que yo tengo que caminar. Por lo tanto, mi comportamiento, mi pensamiento, mi palabra, obra y acción tiene que ir en acorde con la palabra para el propósito de Dios. O sea, hay que entenderlo. Porque si no es el propósito de Dios, estamos perdidos. El único que nos guía perfectamente a nosotros es Dios. Si nosotros no permitimos ser guiados por Él, entonces estamos en el intelecto y esa es la carne y la carne está caída. ¿Saben? Por eso ustedes vieron que el domingo pasado yo les decía que el ADN divino es el complemento perfecto hecho por Dios para nosotros. Si nosotros no tenemos el ADN divino, nuestro cuerpo y todo nuestro ser no se adecua perfectamente hacia todo lo que tenemos que hacer. Porque el complemento perfecto se llena y el vacío existencial que tenemos se llena con el Espíritu Santo. Pero no solamente es el Espíritu Santo, es haciendo la voluntad del Espíritu Santo. Porque la gente dice, me convertí, recibí mi sanidad, me voy. Eso no es. Hello. Y entonces estamos viendo un pueblo que está recibiendo continuamente esto. ¿Y dónde están? Todos los días aquí se sanan muchísimas personas. ¿Y dónde están? Te pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Pasajeros, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no han apreciado lo que tienen. Y esa carencia de no poder apreciar, no tener ese discernimiento de espíritu, hace, y esto es la parte importante, que pierdan su salvación. Porque vuelven al mundo. Entonces, ¿por qué pierden la salvación? Yo quiero que usted piense esto un momento. Porque el consciente en el aquí y en el ahora, ni hacen la voluntad de Dios, y por lo tanto está diciendo que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no es grande ni importante. Entonces le está dando la espalda a Dios. No, pues yo soy bueno porque yo hago obras, yo ayudo en aquello, yo hago en lo otro, yo ayudo a los misioneros acá. Es que eso no es. ¿Cuánta gente hay en el mundo haciendo las cosas que cree que son correctas y Dios le ha dicho que no lo haga? Y se creen que es Dios. ¿Por qué? Porque el mundo quiere siempre dominar al otro, es una tendencia humanística y decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. La pregunta que nosotros como creyentes tenemos que decir es, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? Y si no escuchas la voz, no hagas nada. Hasta que Él te conteste. Porque pasa que te dejen en hold, como me deja a mí. Y pues están en hold a veces una semana. Hablamos de todo aquello, pero aquello no se tocó. Y es que Él no quiere que haga nada con eso. Hasta que después me muestra el error. Obediencia. Él lo dijo ahorita. El de la obediencia. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Disciplina. Disciplina. Ajá. Bueno, esto es lo importante, que nosotros podamos entender esto. Porque si nosotros no practicamos continuamente esto, entonces la presencia de Dios en nosotros no se mantiene. Usted debe de mantener la presencia de Dios continuamente, de tal manera que usted está hablando con ella o con él, pero a la misma vez se está comunicando con Dios. Y la gente me dice, ¿cómo puede? Sí, nosotros tenemos menos habilidad neuronal que las mujeres para poderlo hacer, porque las mujeres, ustedes saben, pueden peinarse en el tapón, maquillarse, contestar el celular y mantener una conversación. Y a la misma vez se peinan y no chocan. Y guían también. Un aplauso, ese es un aplauso a ustedes. Vamos a aplaudir a las muchachas. Los hombres no pueden hacer eso, pero sí pueden hacer, en el plano tridimensional, podemos hacer la comunión con Dios mientras hablamos. Pero no podemos hacer todo eso. Se han preguntado por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no. Porque ellas son la corona de la creación. Eso es un tema que algún día se lo voy a dar. Y eso es porque es el diseño de Dios para la creación. Sin embargo, el hombre no deja de ser responsable.
Porque de la costilla del hombre sacó a la mujer. ¿Para qué? Para que la honremos, la respetemos, la amemos, la destacamos y siempre la cuidamos. Importante. Son 5 puntos importantes que uno tiene que entender porque hay propósito. Dios todo lo que hace tiene propósito. Dios no lo hace porque sí ni por casualidad. Ahora, entender esto pues es importante. Así que vemos cómo el poder y la autoridad de Dios se pierde cuando nosotros permitimos usar palabras incorrectas, ideas completamente animales o irracionales. Vemos cómo desperdiciamos nuestra vida, porque con una palabra se obtiene la vida, pero con cualquier otra palabra también se obtiene la muerte. Y Él puso delante de ti, te doy la vida y te doy la muerte. Te doy la bendición o te doy la maldición. Tú escoges lo que quieres hacer. Las palabras son muy importantes para nosotros. Las palabras tienen un poder de función real. Por eso nosotros, si no tenemos nada bueno que decir, mi refrán es, no diga nada. ¿Por qué? Porque quien se está afectando, quien está ejecutando la palabra. Si tú quieres una palabra buena para ti, ejecuta bueno para ti y bendice. Pero si tú vas a cometer el error de un coraje de desquitarte diciendo palabras incorrectas, es triste el caso. Porque tienes maldición para tu vida. ¿Por qué? Porque la maldición va así cuando tú la sueltas, pero cuando regresa es como un boomerang que corta nuestro cuello. ¿Lo sabían? Hay alguien que tenga dudas, si no lo busca en la palabra. Lo importante de esto es que uno sepa este refrán que yo siempre uso mucho. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. En otras palabras, no te ensucies la boca porque te estás ensuciando tu vida. Segunda de Pedro 2:12 te da un conocimiento amplificado de esto. Déjame buscarlo aquí. Segunda de Pedro 2:12. ¿Estamos claros? ¿No hay duda aquí? Pues ustedes están duros. Me voy a hacer las preguntas, a ver. Léeme ahí, pastora. Ajá, sí. Segunda de Pedro 2:12. Ahí 2:12. está. Ahí está. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ok. Leo acá King James, dice, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto. Me gusta la traducción de instinto, porque nacidos con instinto quiere decir que tú tienes que ir contra la natura pecaminosa que originalmente todos nacemos. Y eso es un instinto inclinado hacia el mal en todo tiempo. A menos que tú dejes que el Espíritu Santo tome dominio en tu ser, ese instinto te va a llevar hacia el mal. ¿Por qué es importante hablar esto? Si todos los días no nos alimentamos de la palabra de Dios, si todos los días no buscamos el rostro de Dios, si todos los días no conversamos con Dios, nuestro cuerpo te va a llevar a la perdición. Automático. ¿Por qué? Porque pierdes hegemonía y dominio del Espíritu Santo en tu ser. Y la misma carne te lleva a la perdición. Por eso la traducción dice, como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. Y esa captura no es la de Cristo, esa captura es la del maléfico. Quiere decir que si no hay discernimiento de espíritu, entonces, al no discernir el espíritu de las cosas que no son buenas para nosotros, vamos a caer en el error. Vamos a caer en lo que no deberíamos caer y vamos a ser engañados. Por eso la gente que es salamera son usados por Satanás. Te ves que hay gente que te dice cosas buenas todo el tiempo, bien buenas, bien buenas. Ay, qué bien te ves, te hago esto, te hago lo otro. Ay, vamos a hacer esto. Son salameros. Ya te quiero preguntar, ¿tú crees que ahí está Dios? ¿Quién dijo no? Correcto. Dios no está ahí.
Dice, ay, pero es que bendito, qué bueno, porque me ayuda con esto, me ayuda con lo otro. No. ¿Sabes por qué? Porque es manipulación. Y de eso está llena el pueblo de Dios. Manipulación. Eso es gancería, como se dice en la calle. Sí, sí. Fíjese que donde no hay discernimiento de espíritu, el espíritu salvaje, que es de bestia salvaje, que son insolentes y arrogantes, usted lo ve en los falsos apóstoles, en los falsos profetas. Ahora hay una iglesia por ahí que dice que es el padre de la congregación, una cosa así. A paternidad espiritual. Estaba hablando con Nanette el otro día, me estaba contando eso. Y estamos viendo una serie de cosas que son incoherentes a la realidad bíblica. Sin embargo, el pueblo está creyendo esa mentira. Miren, nuestro único Padre es Dios. Que el pastor esté de aquí para interceder por usted y ayudarlo a conocerlo, claro que sí. Pero jamás un padre de ninguno de nosotros. El único Padre es Dios. Sin embargo, hay gente que se quieren empoderar de la vida y le quieren decir hasta lo que tienen que hacer. Eso no es así. Puede buscar un consejo y una guianza, para eso está el pastor y la comunión con Dios. Pero yo quiero decirte que todo lo que te aconseje tiene que venir por la palabra. Si no está por la palabra, échalo al zafacón, porque Dios no está en el asunto. Dice, destrucción perecerán en su propia perdición, ¿verdad? ¿Por qué dice que perecerán en su propia perdición? Porque lo mismo que han hecho les volverá a ser retribuidos a ellos mismos como pago del mal. O sea, una persona que da una mala orientación, una persona que está abusando de ese feligrés, una persona que está viviendo de esa persona y lo está haciendo por ganancia propia, no indicado por Dios, es una retribución lo que le va a venir por lo que está haciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener un discernimiento de espíritu claro. Cuando nosotros tenemos un discernimiento de espíritu claro, nosotros no vamos a ser engañados por nadie. Porque si la persona no tiene discernimiento de espíritu, escuche esto bien, esto es bien importante. La persona o la feligresía, o el feligrés, o la ovejita del Señor, va a ser presa de lo que diga esa persona que hay que hacer. Y eso no está Dios. O sea, ninguno de nosotros, como siervos del Señor, podemos ser guiados por lo que piense otra persona que tenemos que hacer y ser entonces servidores de esa persona porque me sale algo mal y tengo que hacerlo y ayudar. No, Dios no está en el asunto. Tú lo haces por amor propio al Señor y eres guiado por el Señor hacia lo que Dios te manda hacer. Pero ¿qué pasa? Estamos teniendo pueblos donde las ovejas son trasquiladas. ¿Alguien sabe lo que es trasquilada? Sacarle la lana, ¿verdad? Pues eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué suceden estas cosas? Por falta de conocimiento, porque no están escuchando la voz de Dios y se creen que lo están haciendo bien y están siendo saqueados. Es bien fuerte, pero lo dice la palabra. Lo que pasa es que hay que desmenuzar la palabra para entrar en ella. Ahora bien, vamos a ver, para seguir, que el tiempo corre rapidito. Primera de Tesalonicenses 2.5, pastora. Primera de Tesalonicenses 2.5. O si lo tienen ahí. Primera de Tesalonicenses 2.5. Yo lo estoy buscando también aquí. 2.5. ¿Ya? Sí. Bueno, lo tienen ahí ustedes. Márquenlo en su Biblia. Primera de Tesalonicenses 2.5. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ese es Pablo hablando a la iglesia de Tesalonicenses. Quiere decir, fíjate, lisonjera es una forma exagerada que habla hacia la persona para buscar un favor propio. Un adulador. La mejor palabra es un adulador. Ese adulador es el que viene trabajando en tu vida para robarte lo que Dios quiere
darte. Pero ¿qué pasa? Más aún, peor que eso es, que no solamente está cogiendo lo que no le pertenece, sino que está haciendo que tu crecimiento espiritual mengue en vez de crecer. Y ahí es donde Dios toma las consecuencias muy en serio. ¿Por qué? Si tú eres pastor, tú eres ministerio, tú eres diácono, lo que sea, misionero, lo que sea, tú tienes que buscar el crecimiento espiritual, pero no es tú tratar de imponer la enseñanza, es tú doblar rodillas y hacer que el crecimiento de esa persona se note. Por eso yo siempre le pregunto, ¿ustedes están escuchando la voz de Dios? Ustedes, y siempre los llamo, si no está escuchando la voz de Dios, oro para que escuche la voz de Dios, porque es importante. Si usted escucha la voz de Dios, pues usted va a ayudar a la iglesia, usted me va a ayudar a mí, usted se va a ayudar a usted mismo, ayuda a su familia, porque está siendo guiada por Dios directamente. Y eso es algo que no quieren cultivar. Entonces, ¿qué pasa? Se acostumbran a que le digan lo que tienen que hacer en lugar de buscar el discernimiento de espíritu. Cuando esa persona está aislada y sola, oye esto bien, ¿qué va a pasar? Se va a deprimir. ¿Por qué se deprime? Porque se siente sin guianza. Ahora digo yo, ¿el hombre podrá guiar al otro hombre? ¿Un ciego guiar a otro ciego? Jamás. Y eso es lo que está pasando. Por eso estamos teniendo un pueblo tan desajustado que el bioterrorismo lo ha dominado. Y todo el mundo vive con el miedo. Ay, me da esto, me muero. Mira, tú le sirves a un Dios poderoso que sana, que libera, que transforma, que restaura. Pero ¿por qué pasa ese miedo? Porque están sujetos al hombre. Entonces, si aquel te dice hasta aquello, hasta lo otro, tú vas como un muchachito sin pensar. Y yo le digo, ¿tú lo consultaste a Dios que hicieras eso? ¿Cómo? Ah, no, pero es que el pastor dijo. Ah, el pastor te dijo. ¿Y qué te dice Dios? Y se quedan en la inopia. Y ese es el pueblo de Dios que tenemos. Disque cristiano. Es triste. Es triste. Y a eso Dios no te llamó. Dios te llama a enseñar la palabra, que tus hijos escuchen tu voz. Porque los tales que hacen eso son hijos de Dios. Entonces, cuando nos salimos de esa textura, vemos que el comportamiento es inefectivo. ¿Por qué? Porque no puede tener una vida de efectividad si se deja dominar por las circunstancias. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Dios que transforma las circunstancias en bendición. Vamos aquí, pueblo. Esto es profundo. Y si el pueblo no despierta, sigue dependiendo del dime y direte, nunca va a conocer al Cristo vivo que quiere tratar contigo. Cada circunstancia en nuestra vida, Él quiere tratar con nosotros. Si nosotros no lo hacemos, no crecemos, nos quedamos enanos y miopes. Estancados completamente. Fíjate que Pablo, cuando está haciendo esta aseveración a Tesalonicenses, no fue un predicador adulador para ganar influencia con nadie. Él simplemente decía las cosas como son. Nunca buscó una gloria personal. Ahora no. Ahora tú estás viendo púlpitos llenos de, y no solamente artistas, sino con ese orgullo que tú lo ves en la nomenclatura y en la forma de vestir. Que parecen, como decimos nosotros, bueno, no quiero decir esos nombres, pero no está bien. Un púlpito es una cosa seria, de respeto y de orden, donde se tiene que venir vestido correctamente, hablar correctamente y mantener el orden. Con respeto, porque te trata de Dios. Y usted no ve eso. Yo he visto iglesias hasta bailando, ni siquiera danzando, bailando. Vestimenta que eso da vergüenza. Comentarios que no vienen bajo ningún concepto a ser aceptable desde un púlpito. Y tú dices, ¿por qué esto está pasando? Por esto que estamos hablando. Lamentablemente es un show. Lamentablemente esa es la triste realidad. Bien, vamos al próximo versículo. Colosenses 2:4. Vamos a hablar ahora de palabras seductoras. Dice Colosenses 2:4. Déjame buscarlo aquí. Colosenses 2:4. Si alguien lo tiene, lo puede leer aquí porque lo estamos buscando. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ok.
Quiere decir que Pablo está hablando de la iglesia de los colosenses. Sí, lo que pasa es que léeme el versículo antes de este. 2:4. Déjame buscarlo aquí. El versículo antes de Colosenses 2:4, el 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Eso lo que nos quiere decir es que las palabras persuasivas son las palabras que está hablando Pablo, de que vienen con unas intenciones de producir una guianza humanística o carnal. ¿Por qué? Porque te quieren convencer de hacer las cosas como ellos quieren, pero no como dice la palabra que tiene que ser. Mira qué grande es esto. Y Pablo le dice a estos creyentes, mira, no te dejes engañar por estas palabras que parecen bonitas o por las cosas que se ven, sino busca mi rostro para que tú sepas la verdad de lo que yo quiero que tú hagas en la programación que quiero para tu vida. Y cuando usted ve esto, dice, y usted le pregunta, ¿y qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y usted le pregunta a la persona y dice, ay, yo no sé. ¿Por qué pasa eso? Porque no le han enseñado a buscar la programación de Dios. Y cuando la persona no tiene la programación de Dios, porque no escucha la voz, actúa por instinto. Y aquí lo que está actuando en instinto es la parte que animal. Ponla otra vez. Es esta parte, ahí, esta parte que está aquí. Esta parte de instinto que responde a las emociones, porque el hombre cuando no tiene nada que hacer, no tiene la guianza, él trabaja a base de emociones. Estamos aquí. Pero cuando el hombre tiene guianza, estas emociones son redimidas por lo que dice Hebreos 4:12, que toda la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, y toda intención y pensamiento del corazón. Entonces trabaja en el consciente con Dios aquí. Esa persona que está escuchando la voz de Dios no es persuadida por nadie, sino que es guiada por aquel que tiene todo el poder en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, esa persona jamás, nunca será engañada. Y a eso es que nosotros queremos hacer hincapié en esta sanidad interior. Porque hemos visto mucha deficiencia con esto. Por eso yo siempre digo, la sanidad interior no es psicología, es Biblia. La gente lo quiere disfrazar con psicología. No, no, no y no. Si tú metes la psicología, te estás diciendo a Dios que la psicología es más grande que Él. Y no es verdad, tú tienes que hacerlo por la Biblia y guiarte por la Biblia. Por eso cuando tú buscas el original de lo que es palabras persuasivas, tiene tanto para buscar que llega a la raíz del manejo de la persona que pronuncia las palabras. Imagínate tú. Cuando tú ves eso, dices, o sea que yo estoy haciendo lo que me dicen que yo haga, pero no estoy haciendo lo que dice Dios que yo haga. Exactamente, eso mismo. Y entonces decimos, pero ¿por qué yo no recibo esto? ¿Por qué yo me siento así? Claro, estás completamente, aunque digas ser cristiano, en la porción completamente animal, irracional, carnal. Pero no está siendo redimido. ¿Por qué esto es importante? Iglesia, usted tiene que escuchar la voz de Dios. Y la tiene que escuchar todos los días y crecer en esa dimensión. Porque el día que usted no escuche la voz de Dios, usted tiene un problema serio. Y al enemigo le encanta que usted no escuche la voz de Dios para que usted reaccione en vez de accionar. Y ahí es donde la iglesia no se puede perder. Porque cuando suene la trompeta, yo le voy a decir, mira Melody, despierta que el oído sonó la trompeta. No, Melody tiene que escucharla. No, yo sé, también. Pero te quiero decir un buen ejemplo. Y si alguien le tiene que decir a usted esto, aquello y lo otro, está mala la cosa. Porque usted no está escuchando la voz de Dios. Y esto es importante que como pueblo de Dios que somos, estemos alerta. Estemos cimentados en la solidez de una roca firme que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay de otra. Amén. Bien, vamos a seguir con otra.
Vamos a hablar de las murmuraciones, las quejas y las palabras actanciosas. En Judas 16. Buscar Judas, el último libro antes de Apocalipsis. Judas 16. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Fíjate que este te lo dice, está más claro. Y esto es importante, esto que está hablando Judas aquí. Te voy a leer el versículo antes, el 15. Dice, para ejecutar juicio sobre todo y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Ese él es letra mayúscula. Bien, ahí lo tiene en minúscula, pero es un error. Es letra mayúscula porque ese él es Dios. ¿Ok? Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Eso es manipulación completa. Si eso le hace clic, despierte. Para que no sea su vida manipulada por nadie, sino que sea por Dios. Sí. Wait. Siempre que hay manipulación, siempre hay un espíritu de control. ¿O Claro no que sí. necesariamente? Claro que sí. Siempre. Siempre. Muy buena pregunta, tremenda pregunta. La manipulación es el espíritu de control porque es el espíritu jezabélico. Es el espíritu que te quiere controlar tu vida y la de los demás que están alrededor. Ahora, ¿por qué esa persona tiene ese pichón? Porque eso de Dios no es. Porque esa persona ha vivido en miedo toda la vida. Y quiere manipular todas las cosas para sentirse seguro y sin miedo. Nuestra dependencia proviene de Dios. Nuestro miedo no es real. Porque si nosotros dependemos de Dios, sabemos que el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, pónmelo otra vez de diagramita, nos compró con su sangre. Y sencillamente quiero que usted piense, ¿quién de nosotros puede hacer algo similar a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando pagó por su sangre nuestra vida, perdonó nuestros pecados, nos libertó de las enfermedades. Y todo lo que hagamos mal nos podemos arrepentir y recibir esa bendición. Y después decirle, aquí estoy y estoy dispuesto a morir por ti, limpio, puro y sin mancha. Y cargó con el pecado, que lo hablamos en Semana Santa, el Viernes Santo, para demostrar que no tengo ningún retajo en morir por ti y por mí. Entonces, si esa es nuestra seguridad, ¿por qué nos vamos a dejar manejar por otra persona? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente cristiana que tiene ese pichón. Yo he visto Jezabeles dirigiendo iglesias. Y Jezabelas. ¿Por qué eso es así? Porque no han trabajado la sanidad interior a la luz de la Biblia. Usan la psicología. Y ahí es donde está el gravísimo error. Porque Jezabel es el espíritu de control, que lo conocemos todos. Y nos muestran varios relatos bíblicos para conocer cómo eso funciona. Pero ¿qué pasa? Es fácil para tú leerlo, pero cuando tienes que aplicarlo aquí, tienes que demostrar que lo vives. Porque si no, eso nos va a impedir a nosotros nuestra salvación. ¿Por qué? Yo creo que esta razón es ¿por qué impide el espíritu jezabélico la salvación? Sencillamente porque está diciéndole, el fundamento del amor de Cristo está en segundo lugar y el fundamento está en mí que conozco. El hombre, no Señor, tú eres nadie sin Dios. Pero no pueden razonarlo y siguen actuando jezabélicamente. Y usted ve cómo se traen a la gente enredada y se han vendido por buenos y lo que hace es vivirle la vida del otro y hacer a esas otras personas esclavos de lo que ellas quieren hacer o ellos quieren hacer. Dios nos hizo líderes, pero no lo podemos ver. Muy bueno, Nitza. Pero tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque si tú no estás escuchando la voz de Dios, entonces viene a que, porque Dios dice, mire cuántos profetas falsos hay, cuántos misioneros falsos hay que viven de los otros. Eso está choreto. Pero eso no es solamente la parte más importante, es que
cuando están viviendo contigo, compartiendo contigo o partiendo la palabra, si ese espíritu jezabélico está dominando, tú te inhibes porque estás recibiendo el impacto de la mentira. Y no escuchas la voz de Dios. Y eso es importante, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios en todo momento. Por eso no podemos dejarnos dominar por una persona que sea omnipotente, omnisciente, omnipresente. Yo sé que todos lo saben, que tienen la respuesta para todo y te tienen que decir lo que tienen que hacer. No, sal de ahí. Dios no está en el asunto. No, pero hay que leer la palabra, hay que estudiarla, recibir la revelación y meterse con Dios y perdonar y trabajar con todas las cosas que Dios nos manda hacer. Amén. No hay duda, ¿estamos claros aquí? Vamos a seguir. Segunda de Pedro 2:12. Es interesante que en este versículo de Judas, alguien me habló de Jezabel, y esto ya se conocía desde incluso antes de Jezabel salir al Antiguo Testamento, a través de Sodoma y de los ángeles caídos, y donde más como este espíritu tomó lugar fue en Caín y Coré y Balaam. O sea que esto es algo que la Biblia lo ha declarado continuamente. Amén. O sea que quiero que sepa que esos son ejemplos que está la de Sodoma y Gomorra, que pasó, ustedes saben ya con Lot. Los ángeles caídos, resultado de la violación a las mujeres, porque querían dominar, y esa siempre ha sido la lucha. El enemigo ha querido siempre dominar al mundo y ha querido dañarlo. Por eso continuamente tú y yo tenemos esa guerra continuamente. Adelante. Sí, se me viene a la mente mucho. Yo veo muchas personas hablando de la palabra por televisor y eso. Ay, bendito, eso está perdido. Y veo el espíritu hedonista que existe, que de hacer sentir Hedonista. mal a los feligreses, de sentirlos mal, para poderlos manipular de una manera más específica. Exactamente. Y eso, pues, es una herramienta que ellos tienen, que la usan bien a menudo. Y las personas no se dan cuenta, pero se empiezan a sentir como menos. Sí. Y ahí es donde vienen las personas estas y los arropan. Los seducen. Los seducen. Muy buena. Lo que él está diciendo es algo que lo estamos viendo continuamente y en muchos sitios. Adelante. Que eso pasa con los anuncios que no te ponen pena para que tú envíes dinero. Te Sí. ponen la musiquita y un nene comiendo el pan así del piso. O sea, con mucho respeto, ¿verdad? Ellos no están comiendo del piso. O sea, pero te ponen eso y te manipulan. Sí. Continuamente estamos saturados de este tipo de manipulación. Por eso Pablo hace mucho hincapié en Tesalonicenses y en Colosenses, que no nos dejemos llevar por palabras persuasivas. Ya esto ha avanzado tanto, tanto y tanto, que quieren conducir tu vida hasta por internet. Te tienen que decir hasta lo que tú tienes que hacer. Y ahora mismo vamos a tener, ya empezó el nuevo orden mundial. Y usted dice, ¿cómo es posible que nosotros viviendo en una democracia ya aceptemos que ese nuevo orden mundial viene y lo aceptamos por bueno? No, es que hay 5 o 6 pasos de la ventana do ven que permite persuasivamente que la gente que no está percibida con el discernimiento de espíritu queden convencidos de que esa es la mejor forma de ser. Y eso es un error, pero la mayor parte de la iglesia ni le predican esto ni se lo explica a esa feligresía. ¿Pero por qué no lo hacen? Quiero que usted analice. No lo hacen porque entiende que a ellos les conviene lo que están haciendo. Mentira. Nos conviene hacer la voluntad del Padre, no la voluntad del hombre. Y ese error lo estamos viendo y lo estamos viviendo en el mundo entero. Por eso toda esta tierra va a caer bajo el poder completo del maligno. Y Dios va a dar como única alternativa o primaria alternativa llevar su pueblo al cielo en arrebatamiento, hermano. Dios va a llevar su pueblo al arrebatamiento. Déselo sí, porque es para el Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta realidad, entonces despertamos. Pero la iglesia en Puerto Rico no ha despertado. Sigue dormida. Y por más que yo le he hablado a amigos míos, lo que no hemos echado en cuenta en contra son la gente que siguen rodando a favor de lo que quiere hacer hasta el mismo gobierno. Mira, si el gobierno está contra Dios, yo no puedo estar a favor del gobierno porque me den $1 milloncito de pesos para ayudar a la iglesia. No, porque yo tengo esto, tengo aquello, lo otro y necesito pagar esto. ¿Sabes qué? A ti que te sostiene Dios.
Si tú no has entendido eso y tú te dejas manipular, entonces tú eres víctima de lo que Dios no quiere. Pero el problema no es que tú seas la víctima, es que hace de los otros víctimas también. Porque el conocimiento de la verdad no los reciben fuera en el nombre de Jesús. Y entonces viven engañados el pueblo y los tienen ahí acorralados, impidiendo la salvación. ¿Usted cree que Dios está en eso? No, de ninguna manera. Huya por su vida. Y esto es importante que usted se lleve este conocimiento, hermano, porque si usted no atesora esto ahora, créame que mañana puede ser tarde. Y si estamos aquí, Dios lo trajo por algunas razones. Segundo de Pedro 2:18. Ajá. Ajá, adelante. Sí, sí. Pastor, tenemos que ser suficientemente sabios, los cristianos, para en vez de ser casados, ser cazadores. Eso es. Lo dijo esa la palabra, ¿sí? Sí, porque eso es lo que pasa. El enemigo te tira lazos para amordazarte, para aquietarte, para dominarte. Por eso nosotros no podemos vender este evangelio por nada. Y estar dispuesto inclusive hasta la muerte por hablar la verdad. Sin duda. O sea, el día que tú tengas miedo es que me hacen esto, es que no tengo aquello, es que yo haré, es que tengo que hacer aquello. Y yo, mira, eso es una mentalidad totalmente humanística, carente de fe y desconocedor de la verdad de Dios. Y así está el pueblo, engañado. Y está acorralado por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, ¿verdad? Oseas 4:6. Y es algo que nosotros tenemos que practicar. Porque si nosotros no mantenemos la relación con Dios como tiene que ser y en el orden perfecto de Dios, hermano, créame, usted tiene el juego de la salvación y está haciendo las cosas fuera de orden. Y va a venir otro y le va a robar los dulces a usted. Adelante, Ana Elba. Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Yo estuve en una iglesia donde la persona en autoridad me llamó para una reunión. Yo había salido de mi trabajo como a las 2 de la tarde, daba clase en EduTech. Y entonces ya yo era candidata al ministerio. Y la persona empieza a decirme, yo no encuentro tus papeles. La persona en autoridad, yo no los encuentro. Si yo, hablándome así, yo no le había dicho nada. Yo no encuentro tus papeles. Si yo quiero, te quito el año de candidata al ministerio. Y empezó a decirme muchas cosas. Y yo decía, esto es un sueño. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Yo estaba sentada y de momento veo que la persona como que Dios la tira hacia atrás, la lleva hacia atrás. Y audiblemente el Señor me dijo, vete de aquí. Uh-huh. Porque yo era una persona directora de coro, yo era directora de escuela bíblica, o sea, yo era casi la Mujer Maravilla. Te hacías mucho. Exacto, para la obra. Uh-huh. Y hasta iba al correo y buscaba todo. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Gente manipuladora. Pensaba que yo me iba a quedar allí. O con el puesto de ella, realmente no era así. Porque yo estaba buscando solamente lo que Dios quería en ese momento. Pues Dios te estaba posicionando. Lo que pasa es que ella en el intelecto negó eso. Exacto. Y te quiso sacar. Entonces Dios me dijo audiblemente, vete de aquí. Y yo le dije, después yo vengo, después yo hablo. Le envié una carta muy bien, muy cortés, dándole las gracias. Claro. Yo era, una Mujer Maravilla allí. Pero simplemente quería manipulación y Dios quería que entonces que me fuera. Porque Dios no quiere que nosotros seamos manipulados, que seamos manipulados por nadie. Exacto, que nos manipulen, sino obedecerlo a Él, no al ser humano. Y eso está bien. Fue bien frecuente. Fuerte. Sí. No, y fue bien fuerte, pero Dios me consoló, Dios me ayudó. Y eso hizo que cuando yo hice la tesis doctoral,
En mi tesis, yo lo puse al principio. Mi tesis es el discrimen hacia la mujer en el ministerio pastoral, de parte de Dios o de parte de los hombres. Esa es mi Tremendo. tesis doctoral. Y ahí yo lo puse al principio en la introducción, porque la gente tiene que saber que hasta las mismas mujeres discriminan contra las mujeres. Sí, sí, lo sabemos. O sea que, pero Dios es bueno, y Dios sana, y Dios levanta. Y ahora para Calderón y para mí, en esta edad que tenemos, Dios nos ha seguido bendiciendo y nos bendecirá en esta iglesia. Amén. La gloria para el Señor. Qué lindo. Nosotros somos bendecidos tenerlos ustedes aquí. Cuando ellos llegaron aquí, bueno, ya eso, otro día les contamos el testimonio. Dice, hablando palabras, segunda de Pedro 2:18, dice lo siguiente, ya 10 minutos, 9. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones la carne y los vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mira, hablando de eso, ¿eh? Fíjense que lo que está diciendo aquí, hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne, los vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que vemos que aquí hay una verbosidad ostentosa y eso es típico de los falsos maestros. Y ella acaba de dar un ejemplo. Acaba de dar un ejemplo. O sea, van en actuaciones contra todo lo que dice en la Escritura y quieren convencer con sensualidad e intelecto humano para hacer admisión de lo que quieren hacer, pero no de aplicar la palabra de Dios. Entonces buscan una justificación para no hacer lo que tienen que hacer. Y pasa lo que pasó con ella, que desaparecieron el diploma, desaparecieron los documentos cuando ella tenía su doctorado en teología. ¿Por qué? Porque el hombre intelectualiza esto de una manera donde si tienes un doctorado en teología y yo no tengo uno, ya tú me molestas. ¿Usted cree que Dios está en eso? Nada que ver. Nada que ver. Pero el intelecto de las personas carnales que no están metidos con Dios se sienten incómodos. Por eso usted ve que quieren dominar, porque el miedo no los deja progresar. Y tampoco las personas que estén al lado de ellos pueden progresar. Contrario hacia Jesús. El que quiera ser primero en mi reino, que aprenda a servir. Amén. Bueno, dudas, preguntas hasta aquí. Tengo que dejarlo aquí porque ya el tiempo... Voy a marcarlo, me dice la pastora que lo marque, que yo nunca lo marco y siempre te estoy preguntando a ella. Nos quedamos en segunda de Pedro, aquí. Vamos a comenzar con palabras vanas. El próximo martes. Vamos a orar y ponernos de pie para que ustedes puedan ir con paz, con tiempo a sus casas. Sé que día mañana es día de trabajo. Gracias por estar aquí. Si tiene alguna duda por internet, usted escriba que yo le estaré contestando con mucho gusto. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de llevar tu palabra y explicarlo. Te pido que esta palabra penetre hasta el tuétano de nuestros huesos, nos libere, nos sane, nos transforme, nos haga a la imagen y semejanza tuya, que podamos madurar y crecer a la estatura de un varón perfecto y que jamás nunca nadie nos pueda señalar, Señor, las cosas como el hombre lo quiere hacer, sino que la hagamos conforme a tu voluntad, porque vivimos para ti, para tu gloria y para tu honra. De tal manera, Señor, que todo lo que hagamos glorifique tu santo y bendito nombre, que sabemos perdonar y somos perdonados, que mantenemos nuestra salvación en mucho temor, porque sabemos que somos imperfectos, pero nada ni nadie nos perturbará de recibir lo que ya Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y sabemos que lo que Él ganó es infinitamente grande e importante, porque se trata de nuestra salvación, paz, gozo, benignidad, donde ninguna obra de maldad pueda prosperar contra nosotros y todo lo que hagamos sea prosperado,
Lo hemos declarado y creído en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.